Bienvenido a una discusión sobre cero alcanzado al poder de cero. Al estudiar álgebra, nos entregan reglas exponentes como vemos aquí a la derecha donde uno de ellos es a la potencia de 0 igual 1. Y en algunos libros de texto, también veremos que a la base no puede igual 0. Bueno, la verdad está en la mayoría de las clases de álgebra. No consideramos el caso en el que tenemos 0 alcanzado al poder de 0. Pero desde mi experiencia, en la mayoría de los casos dimos que 0 al poder de 0 no está definido. Déjame intentar explicar por qué. Comencemos por considerar 0 elevado a la potencia de 0, que podemos reescribir como 0 a la potencia de menos 2 más 2, desde la suma todavía es 0. Podemos realmente usar cualquier opuesto que queremos. Solo use esto como un ejemplo. Ahora, si aplicamos la propiedad del producto de exponentes vistos aquí, desde que tenemos una suma de exponentes, podemos escribir esto como un producto donde las bases son iguales. Para que podemos escribir 0 al poder de menos 2 más 2 como 0 al poder de menos 2, x0 a la potencia de más 2. Y ahora utilizando la propiedad donde tenemos un exponente negativo, podemos reescribir este producto como un cociente, porque podemos escribir 0 al poder de menos 2, como 0 al poder de más 2. Así que este producto puede escribirse como un cociente, y como un cociente. Desde 0 a la potencia de 2 igual 0, tenemos división por 0, lo que sabemos no está definido. Pero desafortunadamente, esta no es la única interpretación de 0 a la potencia de 0. Por ejemplo, en cálculo, 0 a la potencia de 0 es una forma indeterminada, que significa que no tiene valor definido, pero puede ser capaz de ser evaluado por un método alternativo. Por ejemplo, al tomar límites en cálculo, el uso de la regla del L'Hopital puede ayudar a evaluar un límite en forma de 0 a la potencia de 0. Mirando el límite aquí, aviso que si x igual 0. Esta función sería en forma de 0 a la potencia de 0. Pero a través del uso de logaritmos y la regla del L'Hopital, podemos mostrar este límite igual 0. Sin embargo, quiero señalar que solo porque el límite de una función igual 0, que no significa que el valor de la función sería igual al valor dado de x. De hecho, el valor de la función aún no se puede definir. Y entonces a través de una investigación adicional, encontré que a veces 0 al poder de 0 se define como ser igual más 1. Y la razón de este es que puede simplificar algunas fórmulas y eliminar casos especiales. Por ejemplo, si consideramos el teorema binomial como vemos estado aquí, cuando y igual 0, bien, si igual 0, deberíamos tener x más 0 a la potencia de n, lo que sabemos debe ser igual a x a la potencia de n, pero si aplicamos estrictamente el teorema binomial, aviso que cuando k igual 0 y igual 0, tenemos x a n x0 a la potencia de 0, danos este producto aquí, que sabemos debe igual a x al poder de n así, por casos especiales como este donde a veces veremos 0 al poder de 0 ser igual más 1. Ahora, si te preguntas lo que pasó con todos los otros términos en la expansión binomial, desde y fue igual 0. Cada plazo sucesivo tendría un factor de 0 aumentado a un poder no 0, que igual 0, eliminando todos los términos sucesivos. Así que, como puedes ver, 0 al poder de 0 no es tan claro como esperamos en matemáticas, pero quiero terminar con una cita que encontré al definir 0 a la potencia de 0 igual 1. Esta definición se utiliza a veces para simplificar las fórmulas, pero se debe tener en cuenta que esta igualdad es una definición y no una verdad matemática fundamental. Espero que encontraron esta discusión útil.